Hoy nos acompaña Dinesh D'Souza, autor, cineasta premiado y exasesor de la Casa Blanca con Reagan. Su documental La profecía del dragón analiza el origen del conflicto en Medio Oriente. Gracias por estar aquí, Dinesh. Hola, es un placer, gracias por invitarme. Analicemos Irán, lo que ocurre actualmente y qué transformó el miedo en una revuelta pública. ¿Por qué vemos a 12 personas inocentes masacradas? Si puedes compartirnos tu opinión, lo agradecería. Bueno, Irán representa la toma por parte del Islam radical de su primer y realmente único estado importante. Tuvimos, por supuesto, a los talibanes en Afganistán, pero eso es más una operación improvisada. La revolución iraní de 1979 impulsó a los musulmanes radicales, aunque ya existían desde la fundación de la Hermandad Musulmana en los años 20. Eran una operación externa y en esas sociedades los veían como fuerza rebelde, o eran operaciones terroristas como ISIS o Al-Qaeda. Y siempre necesitaban que alguien más los patrocinara y les diera acceso a los recursos, como sucedió, por ejemplo, en la preparación del 11 de septiembre. La revolución iraní fue clave porque los mulás tomaron control del país. Ellos crearon un gobierno teocrático en el sentido literal. Muchas veces la gente usa el término teocracia sin referirse realmente a ello. Están hablando de algún tipo de rey que tal vez está rodeado de hombres santos, pero que él mismo no es un clérigo. La teocracia en Europa y el mundo musulmán solía estar liderada por un califa, quien podía recibir consejos de los mulás, pero no era uno de ellos. Pero con Irán vimos este gobierno único de los mulás, y ha demostrado ser bastante duradero. Ha durado 45 años, y para mí eso es emocionante y fascinante. Sorprendente de una buena manera ver eso, ¿sabes? Incluso durante este medio siglo, la propaganda no ha logrado llegar completamente a todos, y el pueblo iraní ha mantenido suficiente independencia como para animarse a rebelarse incluso bajo circunstancias muy difíciles. Ahora, creo que hubo un par de eventos que prepararon el terreno para esto. La operación conjunta entre Trump y Israel para pulverizar Irán fue claramente significativa, crucial. De hecho, también creo que la captura de Maduro en Venezuela ha envalentonado a los iraníes. Quieren ver que ocurra algo parecido en su país, lo que lo haría un evento mayor que Venezuela. Por todas estas razones, lo observo con gran interés y una emoción que no puedo ocultar. Irán ha tenido protestas antes. ¿Por qué este momento es diferente? ¿En tu opinión? Es diferente, creo, en un aspecto fundamental, y para ser honesto, Trump ha demostrado lo contrario, por cierto, a muchas personas que pensaban que iba a ser una especie de aislacionista. Trump no quiere involucrar a Estados Unidos en guerras interminables, como él dice, involucrando compromisos de tropas, tratando de manejar de alguna manera los asuntos internos de otros países. Todo esto quedó trágicamente expuesto en las operaciones de Afganistán e Irak. Tenías a soldados estadounidenses actuando como miembros de tribus, sentados en círculo buscando cómo resolver disputas. Estados Unidos no quiere hacerlo. Trump ha dejado claro que no se opone a acciones militares fuertes e impredecibles para destruir a los tipos y regímenes malos. Y en cierto sentido me refiero solo a su publicación. Más recientemente, les está diciendo al pueblo iraní, como que échenle más ganas, hagan más, desafíen a esta gente y no se preocupen, dice él. Cito, la ayuda está en camino, piensa lo alentador que es eso. Contrasta esto, por ejemplo, con Obama. Cuando tuvo las protestas de 2009, era muy claro que Obama quería mantenerse al margen por la razón que fuera. La explicación benigna es que él estaba convencido de que de alguna manera se interpretaría de forma equivocada. Incluso podría fortalecer al régimen de alguna manera. No creo que esa sea la interpretación correcta. Yo creo que Obama en realidad está del lado de Irán y él apoya a los mulás y estaba a favor del régimen y en contra de los manifestantes. Pero sin embargo, como se interpreten las acciones de Obama, o quizás inacción sea una mejor palabra, la diferencia clave aquí es quién está al mando.
¿Es Obama o es Trump? Ahora, para las personas que no conocen la historia, ¿cómo era Irán antes de 1979 y qué cambió fundamentalmente después de la Revolución Islámica? Bueno, a mediados del siglo XX hubo una poderosa tendencia secularizadora en el mundo musulmán. Lo vimos en Turquía con Atatürk, quien fue como el Gandhi turco y llegó muy lejos, por ejemplo, prohibiendo el velo. Él desmanteló mezquitas y las transformó en museos. Y él tenía el prestigio y la reputación de ser como el salvador del país, como mencioné, una especie de Gandhi de Turquía. Por eso logró salirse con la suya, aunque no fue permanente. Porque con el tiempo se desarrolló una especie de reacción islamista, y Turquía hoy en día, diría yo, se está inclinando hacia una dirección islamista. Pero la fórmula de Atatürk se mantuvo durante muchas décadas y yo diría que parte de su influencia todavía es evidente hoy en día. Ahora bien, el Shah de Irán estaba haciendo algo parecido. Y aunque el Shah mayor, Reza Shah, era un tipo bastante poderoso, su hijo, Reza Shah Pahlavi, era un poco consentido, educado en Occidente y algo débil de carácter, decente. Aunque la administración Carter lo acusó de ser despiadado y tener policía secreta, su verdadero problema era ser débil. Y cuando los mulás empezaron a desafiarlo, básicamente dijo, bueno, no puedo deshacerme de esa gente, son iraníes, igual que yo. Y así que, en cierto sentido, les permitió acumular cada vez más poder. Pudo detener el movimiento desde el inicio, pero no lo hizo y terminó volviéndose muy poderoso. Recibió apoyo indirecto de Francia y de Estados Unidos, otra vez bajo un gobierno demócrata. Carter buscaba quitarle la alfombra persa al Shah porque era un dictador. Yo, Jimmy Carter, defendí los derechos humanos. No creo que Carter anticipara esto. Esto es lo que hace diferente a Carter de Obama. Carter no anticipó eso. Al deshacerse del mal menor, en realidad obtendría el mal mayor. Y así, en cierto sentido, se convirtió en el facilitador de que el islamismo radical tomara el control de su primer gran estado. Transformar por completo una sociedad no es fácil, pero los mulás lo intentaron con gran determinación. Eso desde la distancia, porque odio a esa gente, pero aún así tienes que admirar la tenacidad con la que han llevado esto a cabo durante muchas décadas. Actualmente, muchos iraníes apoyan abiertamente a Israel. ¿Por qué Israel es una obsesión para el régimen iraní? Tanto así que gastan miles y miles de millones de dólares solo para intentar destruir el Estado de Israel. Me parece que solo hay dos grupos de personas en el mundo que saben cómo luchar contra el Islam radical. Los israelíes están en la cima de la lista y atribuyo esto no solo al ingenio nato de los judíos, sino realmente al hecho de que Israel ha crecido en un vecindario realmente peligroso. Cuando vives en un vecindario peligroso, desarrollas habilidades de supervivencia, vigilas, anticipas problemas y los resuelves rápido. Así que los israelíes han demostrado que ahora será así. Algunos regímenes musulmanes también combaten el Islam radical y en ciertos casos con eficacia. Vi una conversación con una de las personas más importantes de los Emiratos Árabes Unidos. Él comentó, el antisemitismo en Europa y América es una opinión. En los Emiratos Árabes Unidos es ilegal. Él dijo, aquí no verás a la hermandad musulmana ni grupos rezando en la calle, eso no está permitido, no toleramos eso. Él dice, solo ustedes en Occidente hacen eso. Para mí, la admiración por Israel muestra que los iraníes amantes de la libertad reconocen que los israelíes no solo los apoyan, sino que también luchan contra el Islam radical en varios niveles y con gran riesgo para ellos mismos. Ellos asumen más riesgos que los estadounidenses. Los iraníes deben saber que en movimientos conservadores de Occidente tienen aliados. Pero sus aliados no participan igual de directo ni son tan efectivos como los israelíes. Por esto, Israel ocupa el primer lugar en el tótem de admiración. Si el régimen iraní colapsara, ¿cuánto cambiaría de inmediato el conflicto en Medio Oriente? ¿Cómo te imaginas exactamente Medio Oriente sin Irán? Sería enorme porque Irán es importante de varias maneras. Sabes, solo hay un puñado de estados musulmanes realmente poderosos en Medio Oriente, ¿verdad?
Está Egipto, está Arabia Saudita y está Irán. Yo diría que esos son los tres principales y cada uno aporta algo diferente. Arabia Saudita es muy rica y tiene la Meca y Medina, dos sitios sagrados. Egipto es una sociedad grande, de clase media y educada. Irán es un país poderoso por su tamaño, petróleo y armas nucleares. Estos tres han competido por siglos por la supremacía regional. Y de alguna manera se podría decir que Egipto y Arabia Saudita ahora están movilizados juntos contra Irán. Así que el colapso de Irán realmente cambiaría el peso, la ecuación y la estructura de poder de Medio Oriente. Creo que también golpearía fuertemente al islamismo radical, justo cuando éste avanza mucho en Occidente. Observamos la influencia islámica en Australia, Canadá y Europa, tomando ciudades. Londres ya se perdió. Vivo en el estado conservador de Texas. Pero incluso aquí hay una especie de proliferación de mezquitas islamistas postulándose para la junta escolar, así que claramente hay una especie de campaña global en marcha. Irán es la guerrilla del Islam radical que controla un estado importante. Así que derribar a la guerrilla creo que sería un golpe tremendo para la moral del Islam radical y, en consecuencia, un impulso para las fuerzas anti-islamistas y amantes de la libertad en todo el mundo. ¿Por qué crees que ahora conservadores prominentes culpan a Israel o a los judíos en vez del Islam radical? Esto para mí es un verdadero enigma porque no he visto ni escuchado nada parecido. Crecí y trabajé en la Casa Blanca durante la administración de Reagan, así que llevo 40 años en el movimiento conservador. Y este aumento de sentimientos abiertamente antijudíos y anti-Israel, liderado por personas que curiosamente nunca solían ser así. Esto es un cambio radical. Un giro inesperado y una sorpresa. Los motivos aún me resultan algo confusos. He visto muchas teorías distintas. ¿Estas personas reciben dinero? ¿Qué podría explicar este extraño cambio de opinión por parte de personas como Kataka Carlson o Candace Owens? También hay personajes secundarios en ese pelotón. Aunque Israel no ha sido mi tema principal, me he enfocado en historia y política. La mayoría de mis libros y películas tratan sobre Estados Unidos. En cierto sentido, me han llevado a esto y me han obligado a ser mucho más directo y a atacar por nombre a personas que he conocido durante mucho tiempo. Simplemente porque no solo estoy desconcertado, sino realmente indignado por la manera en que estas personas están socavando la coalición de Trump y MAGA, socavando, en mi opinión, los intereses de Estados Unidos. Así que no es solo una especie de deslealtad hacia Israel o la expresión de cierto tipo de intolerancia descarada y desagradable. Eso que vemos no solo con los judíos, también con los negros, es una política identitaria blanca presente en estos movimientos. Así que hay una especie de veneno aquí, y algunos de nosotros estamos bastante decididos a erradicarlo. Cuando la derecha afirma que Israel controla la política de Estados Unidos, ¿es antisemitismo reciclado o algo nuevo? Creo que ya sabes, sí lo hay. Los judíos son un grupo muy exitoso en el mundo, forman parte de lo que Tomás Sowell mencionó hace muchos años. Como uno de estos tipos de tribus exitosas del mundo, no son la única tribu exitosa, hay varias otras. Los chinos de ultramar son una tribu muy exitosa, los mormones son una tribu exitosa como grupo y por supuesto los episcopales WASP son una tribu exitosa. Los indios asiáticos son tribus exitosas globalmente. Y por eso no es sorprendente que los grupos exitosos tengan influencia en los sectores en los que entran, muy desproporcionada a su número. Así que esto se ha notado, pero durante muchos años en la vida estadounidense realmente no se podía decir. Había una especie de tabú al respecto. Y creo que eso es lo que ha pasado en nuestra sociedad. Esto es en parte una reacción a mucho del autoritarismo relacionado con el COVID, la censura digital, el DI. No puedes decir esto ni aquello. Es casi como si hubiera habido una especie de explosión en la dirección opuesta, en la que la gente está soltando todas las cosas que nunca se suponía que debían decir. Ahora, al hacerlo, tienen una falsa confianza de que, porque están diciendo algo un poco escandaloso o antes tabú, debe ser verdad. Y ahí está la falacia. Diría que los judíos en Bu
tienen influencia desproporcionada. Por cierto, también lo hacen varios otros grupos, pero no se sigue de eso, y no es el caso de un país pequeño como Israel, del tamaño de Nueva Jersey, con PIB y PNB mucho menores que los de Estados Unidos y sin suficiente armamento para igualarlo. Quiero decir, no tiene ningún sentido afirmar que el pequeño perro terrier israelí, ya sabes, de alguna manera está controlando al elefante estadounidense. Desafía la razón y la lógica. Creo que en Israel la preocupación es al revés. Estados Unidos, por la ayuda que le da a Israel, sin mencionar el apoyo político, está Estados Unidos en posición de, digamos, intimidar a Israel. No entren a Irán, no terminen el trabajo, dejen que los mulás se queden en el poder. La evidencia parece clara. Entre Netanyahu y Trump, es Trump quien decide, no tanto Netanyahu, en mi opinión. ¿Qué no entienden los conservadores y otros sobre asociarse con Israel cuando oyen el argumento de América primero? Y si llegan a abandonar a Israel, ¿qué pierden moral y estratégicamente? ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, el ataque contra Israel y los judíos, muy interesante, tiene una especie de componente teológico y un componente político. El aspecto teológico resulta desconcertante al inicio. ¿Por qué personas como Tucker o Candace, sin mucho interés previo en teología, invocarían de pronto la teología del reemplazo? Las citas de los padres de la iglesia, o sea, aquí hay gato encerrado, y claramente esto está pensado como una especie de mecanismo de confusión, o tal vez incluso como un ariete contra los cristianos evangélicos que a menudo invocan razones bíblicas para apoyar a Israel. Y creo que esta es realmente la razón por la que la derecha anti-Israel ha agitado el argumento teológico. No es que lo tomen en serio, ni siquiera que lo crean, pero es una forma de sembrar confusión teológica e intentar poner una barrera entre la base cristiana evangélica, que en general es muy pro-Israel, e Israel. El componente político, curiosamente, suele estar enmarcado en términos de la influencia de AIPAC, la influencia de Israel. Nunca he visto a alguien argumentar seriamente eso, especialmente hoy con el ascenso del Islam radical y la llamada Alianza Rojo-Verde. Es, por así decirlo, una unión descarada entre la izquierda cultural mundial y el Islam radical. Parece tener todo el sentido del mundo que las personas del otro lado, es decir, los judíos y los cristianos, o sea, Israel y Estados Unidos, se acerquen más entre sí. Existe una lógica ineludible y hasta maquiavélica en ello, y nunca he visto a alguien refutar con éxito o demostrar que no conviene a Estados Unidos aliarse con Israel. Algunos sugieren vagamente que Israel arrastra a Estados Unidos a conflictos en los que no participaría. Esto parte de la idea absurda de que si Estados Unidos no interviniera, los musulmanes radicales nos dejarían en paz. ¿Por qué crees que Israel pierde apoyo moral en Occidente, aunque lucha contra un enemigo genocida como Hamas? ¿Por qué crees que han perdido esta guerra mediática? Creo que la respuesta es esa. La Alianza Rojo-Verde tiene gran poder mundial. Por ejemplo, los musulmanes aportan grandes números. Hay más de 2.000 millones de ellos contra, ¿qué? 20 millones de judíos. Así que no estamos hablando de que los judíos sean superados en número 10-1. Estamos hablando de una desproporción masiva. En segundo lugar, los musulmanes radicales tienen mucha riqueza y pueden comprar influencia en Occidente. Es algo loco. En redes sociales preguntan, ¿te dan $7,000 desde Israel? Musulmanes radicales compran departamentos de ciencias políticas. No compran influencers desconocidos en TikTok o X, sino que controlan medios y departamentos universitarios. Y por eso no se puede subestimar el poder de eso. Recordemos que la izquierda cultural tiene un enorme control sobre los megáfonos de la sociedad. Reflexiono sobre el poder conjunto de la academia, los medios y el entretenimiento. Cuando la izquierda cultural y los musulmanes radicales pactan, sabemos lo que estos últimos aportan. Ellos aportan dinero, aportan números a nivel mundial y también aportan yihadistas, o sea, aportan suicidas, aportan tropas. Un activista LGBTQ no va a hacer lo que haría, por ejemplo, un operativo de Hamas.
Pero ¿qué aporta la izquierda cultural? Bueno, ellos proporcionan acceso a los pasillos del poder, proporcionan entrada a los enormes esquemas de robo que han establecido dentro de la sociedad occidental. Vemos esto con el fraude somalí y también dan acceso a los medios. No todo es como Al Jazeera. Al Jazeera por sí sola no tendría poder, pero Al Jazeera respaldada por la BBC, NPR, NBC y CNN. La fuerza combinada ahí es muy grande, y los medios conservadores son pequeños comparados con los grandes megáfonos de la izquierda cultural. ¿Qué papel crees que juega Qatar en la retórica anti-israelí y antisemita que está ocurriendo? Por un lado, vemos que son socios de Estados Unidos y también fueron los negociadores de rehenes con Israel, pero también están protegiendo a los líderes de Hamas. Juegan un papel para todos y financian instituciones occidentales, periodistas y similares. Debería hablarse más de Qatar de lo que se hace. Estoy de acuerdo, deberías considerarlo así. Tenemos estas organizaciones terroristas con nombre como ISIS, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, Boko Haram. Así que Irán es, de alguna manera, el patrocinador del Islam militante de esa corriente. No digo que Irán apoye todos esos movimientos, pero respalda a la mayoría y representa ese enfoque hacia la yihad. Ahora hay un segundo enfoque y este es el enfoque de la hermandad musulmana, que consiste en trabajar dentro de la órbita del mundo tal como es, asistir a conferencias, participar en la diplomacia, infiltrarse pacíficamente. Qatar ha elegido este papel y está bien posicionado para cumplirlo. Porque mira, si la sociedad occidental estuviera unida, entonces sería muy fácil tomar a Qatar y ponerlo en el mismo bando que Irán. Argumentar que esto es como la clásica rutina de policía bueno y malo del Islam radical. Un tipo finge ser el bueno, el otro finge ser el malo. En realidad están trabajando completamente en complicidad ahora. Ese es el caso. El problema es que cuando la sociedad occidental está dividida, un tipo como Trump ahora está en una situación donde quiere sacar a los rehenes, necesita encontrar alguna manera de comunicarse con Hamas. Los cataríes están en la puerta y saben halagar a Trump. Gran señor Trump, tenemos un avión de regalo esperándolo afuera. Venga a echar un vistazo, señor. Y luego, oye, adivina, conocemos a estos de Hamas, no estamos de su lado, pero vivimos cerca, así que, ¿por qué no nos das tu mensaje? Se lo llevaremos y te traeremos su respuesta. Es como el papel de mediador que tuvo el reverendo Jesse Jackson en Estados Unidos, donde él iba a estas corporaciones. De hecho, muchas veces reunía a un montón de activistas raciales para llamar racistas a estas corporaciones. Luego se presentaba en la puerta del director general de la empresa y decía, escucha, los hermanos están muy enojados, pero ¿sabes qué? Yo realmente puedo ayudarte aquí. Todo lo que tienes que hacer es canalizar algo de dinero hacia mí y dejarme usar tu avión de vez en cuando. Así que esta es una rutina familiar dentro de la sociedad occidental. Yo solo creo que los cataríes han sido muy astutos y bastante efectivos a su manera al poder operar de una forma que los hace más difíciles de enfrentar. Que alguien que claramente es un mal policía como los mulás en Irán. Hablando sobre la hermandad musulmana, ¿qué piensas sobre el futuro de la hermandad musulmana en Estados Unidos con el reciente nombramiento de Mamdani en Nueva York? Estoy pensando en hacer una película sobre este tema porque creo que es un tema realmente importante, es decir, la infiltración en las sociedades occidentales. Como dije, está avanzado en varios países europeos y presente en Australia o Canadá. No sé qué tan extendido esté. Esto ocurre no solo en Minneapolis, Dearborn o la Nueva York de Mamdani, y probablemente veamos más casos así. Incluso en un estado conservador como Texas me dice dos cosas. Una, ocurre en todas partes. Dos, mientras la izquierda lo fomenta, lo permite, lo alienta, la derecha está algo inmovilizada porque no sabe muy bien qué hacer al respecto. Y la razón por la que la derecha está inmovilizada es que, en general, el conservadurismo estadounidense moderno es una defensa de la Constitución y, en particular, una defensa de las diversas libertades que se enumeran en la Carta de Derechos. Libertad de asociación, propiedad, reunión y expresión.
Punto clave, musulmanes radicales viajan con pasaporte de libertad occidental. Ellos, por ejemplo, en Texas, solo doy un caso hipotético, pero no difiere mucho de la realidad. Digamos que los musulmanes radicales deciden que quieren comprar 1000 acres de tierra en Texas y crear una enorme madrasa, una academia solo para varones, donde recibirán instrucción en el Corán y en la Sharia. Si dices que no, ellos dirán, espera. Pensábamos que apoyabas la propiedad privada, estamos comprando esto con nuestro propio dinero, pensábamos que apoyabas las instituciones privadas, pensábamos que apoyabas la educación privada. Claro, apoyas la libertad de reunión. No dirás que estás contra la libertad de expresión, ¿cierto? A eso voy. Y esta es la clase de estrategia de la Hermandad Musulmana de Qatar, que es viajar por los caminos que se te permiten. Esta es la parte aterradora hacia un destino que socava esas libertades. Así que es casi como si la sociedad occidental, a través de sus propios principios, estuviera permitiendo la tormenta que al final pondrá fin a esas mismas libertades. Poner fin a la Constitución tiene como objetivo final un tipo de sociedad completamente diferente. No solo es entender la gravedad y la naturaleza de la amenaza, sino también cómo pensar y actuar al respecto. Esas son algunas tareas que me propongo para 2026. Espero con ansias ver ese documental futuro. Quiero agradecerte por tu tiempo y aprecio todas tus ideas. Te deseo mucho éxito en tus futuros proyectos y emprendimientos. Gracias, muchas gracias.